Buenas noches, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Bien, bueno, vamos a continuar entonces con la parte de integrales trigonométricas. En la anterior clase ya habíamos analizado la parte de las funciones trigonométricas seno y coseno. Ahora vamos a ver los dos casos restantes que corresponden estudiar y vamos a pasar luego a lo que es sustitución trigonométrica. Bien, entonces vamos a ver ahora las integrales que involucran tanto a la función trigonométrica tangente y secante. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo resolver ese tipo de integrales. Entonces vamos a decir aquí integrales de la forma, integrales de la forma. Ahora estamos en las integrales de esta especie. La integral, en este caso vamos a trabajar ya como les he mencionado, con la tangente. Tangente elevado a la m de x y secante elevado a la n de x. Diferencial de x. Ahora, esto puede también variar con las otras funciones trigonométricas, que serían cotangente y cosecante. Entonces tendríamos cotangente a la m de x por cosecante a la n de x diferencial de x. Entonces vamos a analizar estos dos casos de integrales. Y con esto ya habríamos estudiado todas las integrales de esta especie. Entonces, observen lo siguiente. Para cada uno de estos casos, el procedimiento va a ser casi igual, pero lo que tendríamos que analizar son los casos, es decir, cuándo m va a ser par o cuándo m va a ser impar, o cuándo n es par y cuándo n es impar. Entonces, el primer caso es el siguiente. Aquí vamos a decir, el caso 1 es cuando n es par, ¿sí? N par. ¿Eso qué significa? Eso significa que n puede ser igual a 2 veces k, le podríamos decir, ¿no? Pero es suficiente con decir esto, que n es par. En ese caso, lo que se tiene que hacer es lo siguiente, para el caso 1. Entonces, aquí vamos a indicar lo siguiente. ¿Bien? Para este caso, entonces, lo que tenemos que aplicar es un desarrollo en la secante. Pero, ¿cuál va a ser ese desarrollo? Si se acuerdan, en las integrales de este tipo, por ejemplo, si teníamos seno al cubo por coseno al cubo de x, diferencial de x, entonces podríamos analizar el coseno, pero este coseno lo tenía que desarrollar en 1, es decir, coseno cuadrado de x por coseno de x. Y este coseno lo transformaba en ¿qué? Lo transformaba en lo que era seno, y mi cambio de variable era seno. Entonces, en seno y coseno solamente desarrollo una vez, mientras que en las funciones trigonométricas para secante y cosecante debo desarrollar 2 veces. ¿Y eso por qué? Entonces, aquí vamos a dar también una explicación previamente de estudiar esto. Primeramente tenemos que recordar las identidades que nos van a ayudar a resolver estas integrales. La primera es 1 más tangente cuadrado de x es igual a secante cuadrado de x. Y esto me va a servir para esta integral, para la primera. Y la otra, que es, bueno, esta sería 1 más cotangente, es similar, ¿no? 1 más cotangente cuadrado de x es igual a cosecante cuadrado de x. Bien. Y además debo conocer las derivadas. Entonces, vean que la derivada de la tangente de x es igual a secante cuadrado de x. Y para la otra, la derivada de la cotangente de x. La derivada de la cotangente de x es menos cosecante cuadrado de x. Entonces, uno ya puede ver ahí la relación que existe entre estas funciones trigonométricas. Y aquí también se cumple las relaciones que hemos hablado para realizar cambios de variable. Cuando quiero realizar cambios de variable, el seno se relaciona con el seno, la tangente con la secante cuadrado, la cotangente con la cosecante cuadrado. Entonces, lo que hay que hacer es desarrollar esta secante a la n como secante elevado a un exponente por secante cuadrado. Ahí está el truco. Y lo mismo para estas otras integrales. Para esta otra, la cosecante a la n, debo desarrollar como cosecante elevado a algo por cosecante cuadrado. Y eso lo hacemos con el fin de que el resto de la cosecante y de la secante lo transformemos en tangente y en cotangente para que el cambio de variable sea la tangente en el primer caso y su derivada sea la secante cuadrada. Lo mismo para el segundo caso. La derivada de la cotangente, que va a ser el cambio, va a ser menos cosecante cuadrado. Entonces, ese es el objetivo para este tipo de integrales. Bien, entonces tenemos que desarrollar de esa manera. Entonces, para cada integral podríamos generalizar. Por ejemplo, para la primera tendríamos tangente elevado a la m de x. Vamos a decir que n sea 2k, digamos. ¿Ya? Bueno, lo dejaremos ahí. Ya, vamos a decir que es par, solamente eso, ¿no? Bien, pero esta secante a la n de x lo podemos escribir como secante a la n menos 2 por secante cuadrado de x. Diferencial de x. Entonces aquí ya se puede ver claramente. Esta va a ser la integral y 1. Entonces se puede ver que
Esto lo puedo transformar en términos de la tangente. Entonces aquí ya tendría que usar lo que es esta identidad y mi cambio de variable va a ser la tangente, porque la derivada de la tangente es la secante cuadrada. Entonces aquí vamos a decir que esto hay que poner en función de la tangente. Y el cambio, ¿cuál sería? Entonces mi cambio va a ser u, que es igual a la tangente. ¿Por qué? Porque la derivada de la tangente es secante cuadrado de x. Ahí la integral ya se reduce a algo sencillo. Entonces vamos a hacer eso para esa integral. Ahora para la otra, esta va a ser la I2, esta es la I1 y esta es la integral I2. Entonces para la integral I2, de la misma forma, lo que se debe hacer es transformar esta cosecante a la n como cosecante a la n-2 por cosecante cuadrado. Entonces tendríamos la integral de la cotangente a la m de x, y en este caso tendríamos cosecante a la n-2 de x por cosecante cuadrado de x diferencial de x. Del mismo modo, esta cosecante a la n-2 se la puede transformar como, bueno, en función de la cotangente. Con esta identidad vamos a trabajar. Entonces, aquí en función de la cotangente de x. Y el cambio, ¿cuál va a ser? Va a ser u, que es igual a cotangente de x. Entonces, diferencia, no tendríamos diferencial de u es igual a menos cosecante cuadrado de x diferencial de x. Nada más. Entonces, miren, de esa forma se resuelve este tipo de integrales. No es nada complicado. Ahora vamos a ver algunos ejemplos para que se entienda mejor esto. Pero lo que debo recordar son estas identidades y estas derivadas. Con eso ya estaría bien explicado, ¿no? A ver, vamos a ver uno para empezar. A ver, aquí vamos a decir, por ejemplo, calcular la siguiente integral. Y en este caso es la integral de la tangente elevado a la 5 de x por secante a la cuarta de x, diferencial de x. Bien, entonces estamos en ese caso. Vean que tenemos tangente elevado a cualquier exponente, ¿sí? Ya, para que sea más interesante, miren, esto puede ser una fracción. No siempre tiene que ser un número entero, ¿ya? Entonces aquí vamos a decir que esto sea 5 medios. Listo. Entonces, la integral de la tangente a las 5 medios de x por secante a la cuarta de x, diferencial de x. En este caso, solamente me interesa que n sea par. M y n puede pertenecer a cualquier real. Entonces, vamos a decir, m pertenece al conjunto de los reales. Puede ser un entero negativo, positivo, un irracional, un racional. Puede ser cualquier valor numérico. Pero lo que me interesa solamente es que n sea par. Bien, en ese sentido podemos decir lo siguiente, que tenemos la tangente elevado a la m, que en este caso 5 medios, por la secante elevado a la cuarta. En este caso cumple con esa prioridad que me dice que n tiene que ser par, es 4. Perfecto, entonces la regla que me dice, estamos en el primer caso, cuando estamos trabajando con tangente y con secante. Lo que me dice la regla es que esta secante a la cuarta la debo expresar como secante elevado a algo, pero multiplicado por una secante cuadrada. Bueno, y aquí está fácil de visualizar. Si voy a desarrollar en una secante cuadrada, debo multiplicar por otra secante cuadrada. Entonces, el resultado es el siguiente. En ese desarrollo tendríamos la tangente elevado a los 5 medios de x. Secante a la cuarta, entonces, va a ser escrito como secante cuadrado de x por secante cuadrado de x. Entonces, se puede observar que ya ha cumplido con esa condición de que debe ser desarrollada una secante cuadrada, como hemos visto, ¿no? En este caso. Bien, ahora lo que debo hacer es, lo demás tiene que estar expresado en función de tangente nada más. Bueno, entonces, esta secante la debo expresar en función de la tangente. ¿Cómo expresamos esto en función de la tangente? Con la identidad trigonométrica. 1 más tangente cuadrado es igual al cuadrado de la secante. Por lo tanto, esta secante cuadrada puede ser reescrita como 1 más tangente cuadrado de x. Bien, y eso debo hacer con el objetivo de que el cambio de variable va a ser tangente, porque la derivada de la tangente, habíamos indicado que es la secante cuadrada. Ahí está. Bueno, entonces vamos a describir todo esto. Tenemos la integral, ¿no? Vamos a operar. A ver, aquí tendría tangente a las 5 medios por 1, es tangente a las 5 medios de x, más tangente a las 5 medios por tangente cuadrado. 5 medios más 2 se van a sumar. Entonces ahí tendríamos 9 medios, ¿no? Tendríamos tangente a la 9 medios de x por secante cuadrado de x diferencial de x. Entonces miren que todo esto ya está en función de la tangente y aquí me aparece la secante cuadrada. Por lo tanto, mi cambio de variable es u, que es igual a la tangente de x. Entonces decimos aquí que vamos a aplicar un cambio de variable para reducir esta integral a algo más sencillo. Entonces vamos a decir el cambio de variable es el siguiente, u igual a la tangente de x. En consecuencia, se va a diferenciar esta igualdad y se tiene diferencial de u, que es igual a secante cuadrado de x diferencial de x.
Reemplazamos entonces en la anterior ecuación. Reemplazando, tenemos integral de tangente, en este caso va a ser igual a u elevado a los 5 medios más tangente, bueno, en este caso u sería, ¿no? La tangente u elevado a 9 medios y secante cuadrado de x por el diferencial de x es igual al diferencial de u. Por lo tanto, miren, la integral se ha reducido a algo sencillo. Eso es lo que debe pasar siempre cuando estamos trabajando de esta forma. Siempre me va a llevar a integrales polinómicas cuando aplique este cambio. Bueno, estas integrales son sencillas, vamos a resolverlas. Integral de u a la 5 medios, entonces tenemos u, 5 medios más 1, eso viene a ser 7 medios, ¿no? 7 medios. Sobre 7 medios, pero eso lo podemos operar y vamos a tener 2 séptimos, ¿sí? Igual a 2 séptimos. 2 séptimos. Bien, más integral de u a la 9 medios. 9 medios más 1 es 11 medios. 11 medios, vamos a escribir esto bien. 11 medios sobre 11 medios, pero 1 sobre 11 medios es igual a 2 onceavos. Bien, más la constante de integración. Bien, ya está resuelta la integral. Lo único que hacemos ahora es volver al cambio de variable. Por lo tanto, la integral es igual a 2 séptimos de u. U es igual a la tangente. Por tanto, tenemos tangente a las 7 medios de x. Más 2 sobre 11 por u, que sería igual a la tangente elevado a la 11 medios de x más la constante. Esta sería entonces la solución a la integral. Bien, vean que este tipo de integrales no son complicadas, pero siempre y cuando sepa las reglas, ¿cierto? Ahora vamos a ver otro caso, ¿sí? Vamos a ver un caso para este integral con la tangente y con la cosecante. Pero ¿hay alguna pregunta respecto a este método? Bien, entonces vamos a continuar. A ver, vamos a ver entonces un ejemplo ahora para esta otra integral. Estas integrales no son complicadas, pero son recurrentes, ¿no? En muchas aplicaciones. A ver, vamos a ver ahora el otro caso que les he mencionado. Entonces, este caso sería para la cosecante, ¿no? Entonces vamos a ver. A ver, aquí tendríamos la siguiente integral. Ya. Y aquí vamos a ver algo también interesante, ¿sí? Si bien aquí estamos dando tangente de x y secante de x, no quiere decir que esto va a generalizarse solamente para x, sino aquí puedo tener otro argumento, un 3x, y aquí también debería tener un 3x. Es decir, que estas integrales siempre funcionan para argumentos iguales. Los argumentos tienen que ser iguales. Si son distintos, no va a funcionar, ¿no? Entonces, aquí puede ser x, aquí puede ser x, aquí puede ser 8x, 8x, ax y ax. Lo mismo para el otro caso. Entonces, para variar un poco con los problemas, vamos a ver, por ejemplo, esta integral. A ver, esta, la integral de cotangente elevado a la 11, digamos, ¿no? A la 11 de 4x por cosecante a la cuarta de 4x. Bien, entonces pueden observar aquí que si bien no estamos en el caso exacto, porque está variando en este caso los argumentos de cada función trigonométrica, porque aquí tenemos 4x y 4x, a comparación de la generalización que hemos dado, aquí tenemos x y x, pero como les he mencionado, ese no es un problema. Lo que debo mantener es que los argumentos sean iguales. ¿Sí? Entonces, en este caso, se puede ver que los argumentos son iguales, porque tengo 4x y 4x, por lo tanto, puedo aplicar el método que se ha estudiado. Perfecto, entonces estamos en el segundo caso, ¿bien? Cotangente elevado a cualquier valor por x, cosecante elevado a n que sea par. Entonces, en este caso debo priorizar de que n sea par y vamos a darles revisión a eso. Y evidentemente, tiene un exponente par y la cotangente, como les he mencionado, puede ser un número impar, par, no me interesa, ¿no? Como en este caso, era una fracción. Bueno, ahora vamos a ver lo que se va a hacer. Ya sabemos, en este caso también, la cosecante se debe desarrollar como producto de una cosecante elevado a un exponente por cosecante cuadrado. Entonces hagamos eso. Y aquí está fácil de visualizar. Esta cosecante a la cuarta va a ser desarrollada como cosecante cuadrado por cosecante cuadrado. Entonces tenemos lo siguiente. La integral es igual. Integral de cotangente a la 11 de 4x. Y esta cosecante a la cuarta es escrita como cosecante cuadrada de 4x por
cosecante cuadrada de 4x, diferencial de x. Bien, ahora ya está lista la expresión para hacer el cambio de variable, pero me faltaría transformar esta cosecante cuadrada, porque la teoría me dice eso, ¿no? Que debo transformar en función de la cotangente. Y para ello usamos esta otra identidad. Cosecante cuadrado es igual a 1 más el cuadrado de la cotangente. Bien, entonces, describiendo esta expresión, esta se va a reescribir como 1 más cotangente elevado, bueno, al cuadrado de 4x. En este caso el argumento también va a ser 4, los argumentos tienen que ser iguales. Bueno, entonces, esta integral va a cambiar de la siguiente forma. Tendremos la integral, vamos a describir. Cotangente a la 11 de 4x por 1 es cotangente a la 11 de 4x. También se va a distribuir con el siguiente sumando. Cotangente a la 11 de 4x por cotangente al cuadrado de 4x, eso da igual a cotangente elevado a la 13 de 4x. Todo multiplicado por cosecante cuadrado de 4x. Diferencial de x, nada más. Bien, ahora sí, ya está lista la expresión. Entonces, vamos a hacer el cambio de variable. El cambio de variable se lo realiza a la cotangente. Entonces, aquí decimos, el cambio de variable es igual a u, que es igual a cotangente de 4x en este caso. Entonces, vamos a diferenciar. Diferenciando, tenemos diferencial de u, que es igual, bueno, la derivada de la cotangente es cosecante cuadrado, hemos visto, miren, negativo cosecante cuadrado. Pero como en este caso estamos con un argumento 4x, derivamos 4x, entonces sería menos 4 por cosecante cuadrado de 4x, diferencial de x. Bien, vean que hay una leve variación ahí, ¿no? Porque el argumento no es x, como en el anterior caso, sino 4x. Bueno, ahora podemos reemplazar la nueva variable en la integral. Entonces, primeramente, vamos a tener integral de cotangente, en este caso es u. Entonces, u a la 11 más u a la 13. Por otro lado, cosecante cuadrado de 4x diferencial de x, ¿a qué va a ser igual? Si despejamos, vamos a tener menos un cuarto de la diferencial de u, pero ese menos un cuarto sale del integrando y se multiplica solamente por el diferencial de u. Ahora solamente integramos, porque esta integral es sencilla. Entonces tenemos menos un cuarto de integral de u a la 11 es igual a u elevado a la 12 sobre 12, ¿no? Más integral de u a la 13, u elevado a la 14, 14 avos, más la constante. Bien, finalmente volvemos al cambio de variable. El negativo lo puedo distribuir, ¿no? Tendría menos 1 sobre 4 por 12, eso es 48, por u a la 12. U es cotangente, entonces tenemos cotangente a la 12 de 4x. Menos, entonces aquí tenemos 4 por 14. A ver, sería 40, 56, ¿no? 4, sí, menos 1 sobre 56 por cotangente elevado a la 14 de 4x. Y con ello ya estaría terminada la integración. Vean, entonces, este caso, como les menciono, no es complicado. Solamente tenemos que saber la regla correcta, ¿no? Y para ambos casos ya sabemos. Lo que se debe desarrollar es la secante como secante de algo por secante cuadrado. Y la cosecante como cosecante de algo por cosecante cuadrado. Y bueno, tenemos que transformar todas las funciones en tangente y cotangente para que los cambios sean ya sea tangente para el primer caso o cotangente, ¿no? Como en este otro segundo caso. Nada más. Bien, a ver, entonces ese sería el otro caso, ¿no? Ahora vamos a ver lo siguiente, miren. Hay también otro caso, no les estoy hablando de eso, miren. Pero ahora vamos a ver el caso 2. Y ahí con eso ya terminaríamos esta parte. Entonces vamos a ver eso y vamos a entrar luego a la sustitución trigonométrica, que es un método más importante, ¿no? A ver, el caso 2 ahora. Bien, ¿en qué consiste el caso 2? En el caso 2 vamos a estudiar ahora a m, y en este caso m tiene que ser impar. Miren, siempre se va a analizar a la secante y a la cosecante, por si acaso, en las integrales, ¿ya? Para esta forma, ¿no es cierto? Para el caso 1. Pero ahora vamos a estudiar lo que es la tangente a la m y cotangente a la m. Entonces, ¿qué pasaría si en este caso m es impar? Entonces aquí decimos que m es impar. Bien, estamos hablando de estas dos integrales, por si acaso. Ya voy a copiarlas para que se entienda, ¿no? Entonces, para esto estamos hablando, ¿ya? En este caso, miren, m es impar y n puede ser cualquier valor real. N pertenece al conjunto de los reales, nada más. Bueno, entonces la estrategia va a ser distinta ahora. Miren que, ¿por qué tengo que entender que m sea impar y cotangente sea impar? Porque de esta forma
tengo que aplicar un desarrollo, ¿sí? Tengo que aplicar un desarrollo tal que genere secante por tangente en el primer caso. Entonces aquí podemos decir lo siguiente, para la integral I1. Entonces, para la integral I1, miren, de aquí lo que voy a hacer es desarrollar una expresión. Entonces voy a tener la tangente elevado a la m-1 por secante de x, ¿no es cierto? Secante de x. Y, no, sería tangente, perdón, sería tangente. Entonces la tangente debo desarrollar 1, ¿sí? Una tangente. Y lo mismo debo hacer para la secante. Debo desarrollar una secante. Entonces voy a tener secante a la n-1 por secante de x. Y voy a agrupar estos dos, tangente y la secante. Pero lo importante aquí, ¿qué es? Que esta tangente ahora está en función de la secante. Entonces esta la voy a transformar con la identidad que conocemos. Esta ya va a estar en función de la secante de x. Bien, entonces, ¿qué se tiene ahora? Vamos a obtener lo que es la integral. Bueno, va a estar esto en función de la secante de x por secante elevado a la n-1 de x. Y lo que tenemos es secante de x por secante de x. Ahora vamos a ver por qué era importante desarrollar de esa manera para la tangente y la secante. Entonces tenemos secante de x por tangente de x diferencial de x. Entonces miren, como todo esto está ya en función de la secante, estos dos factores, entonces, ¿cuál es la deriva de la secante? La deriva de la secante es secante por tangente. Entonces, por eso es que se hace esa operación. Entonces, aquí decimos que el cambio de variable va a ser igual, es igual a u, que es igual a la secante de x. Entonces, diferenciando, lo que se obtiene es el diferencial de u, que es igual a la secante de x, tangente de x, diferencial de x. Y eso es lo que se tiene, ¿no? Ahí está. Entonces, la integral se va a transformar en algo sencillo si aplicamos este procedimiento. Ahora sucede lo mismo para el siguiente caso. Entonces, vamos a ver este caso también, la integral I2. Bueno, entonces en la integral I2 de la misma forma, esta cotangente la voy a desarrollar como cotangente a la m-1 por una cotangente, y lo mismo con la cosecante, voy a desarrollar como secante al algo por una cosecante. Entonces, tenemos cotangente elevado a la m-1, ¿ya?, de x. Bien, entonces la otra cotangente la voy a reescribir después. Pero ¿qué pasa ahora con esta cosecante? Entonces, esta cosecante va a ser cosecante elevado a la n-1 de x. Ahora puedo escribir. Entonces, esta expresión se va a escribir como cosecante de x por cotangente de x. Esta cotangente que provenía de esta y esta cosecante que proviene de esta, diferencial de x. Y bien, el mismo procedimiento. Esta cotangente la vamos a reescribir en función de la cosecante, porque conocemos las identidades que ya hemos visto, ¿no? Entonces esto tiene que estar en función de la cosecante de x. Bien, entonces miren, toda esta expresión ya depende de la cosecante. Entonces, ¿cuál va a ser el cambio? Cosecante. ¿Por qué? Porque la deriva de la cosecante es cosecante de x por cotangente, pero negativo. Entonces vamos a decir aquí que mi cambio ahora va a ser el cambio de variable. Entonces, el cambio de variable apropiado para esta expresión es igual a u, que es igual a cosecante. Diferenciando, en ambos miembros tenemos el diferencial de u, que es igual, la deriva de la cosecante es menos cosecante de x por cotangente de x. Entonces ahí aparece lo que es la derivada. Entonces esto ya se va a transformar en una integral polinómica. Para estos dos casos, como en los anteriores, también se transforma en lo que es una integral polinómica. Por eso es que estos son los cambios apropiados y son los que corresponden para poder trabajar de esa manera. Bien, entonces vamos a ver ahora un ejemplo, a ver, primeramente para este primer caso y para este otro caso. Entonces, veamos el primero. Aquí también, ya se ha explicado, ¿no? Lo que me interesa es que m sea impar. Entonces, n puede ser una fracción, un entero, un irracional. Tienen que pertenecer a los reales nada más, ¿ya? Bueno, entonces aquí vamos a ver el primer caso, a ver. Calcular la integral. En este caso, la integral es la siguiente forma. Integral, a ver, ya digamos tangente al cubo de x por secante elevado a la 3 medios, digamos, ¿sí? 3 medios de x. Diferencial de x, nada más. Perfecto, entonces vamos a ver ahora cómo resolver esta integral. Estamos en este caso, miren, ¿por qué? Porque debo asegurar de que m sea impar. Y como se puede ver, el 3 es impar. Entonces podemos
aplicar todo lo que hemos visto respecto a estas integrales. Como sabemos, tenemos que escribir la tangente en desarrollo y esta secante también. Entonces, vamos a ver. Esta integral la podemos escribir de la siguiente forma. La integral, esta tangente cubo, debo desarrollar como tangente cuadrado de x por tangente de x. Siempre debo desarrollar 1. Y lo mismo para esta, debo desarrollar en una secante. Y en este caso, ¿cómo lo podría hacer? A ver, tenemos 3 medios, ¿no es cierto? O sea, tenemos secante al cubo, miren, secante al cubo, secante a 3 medios de x. Entonces, aquí, ¿qué podría decir? Aquí debo desarrollar en una secante de x. Entonces, aquí tendría 1. Sí, ya tengo 1. Entonces, aquí, esta secante, ¿qué valor debería tener? Ese es el valor que necesito, ¿no? Pero eso es fácil de intuir, porque este 3 medios tiene que ser igual a, aquí digamos, un valor x, o m, digamos, ¿no? M más 1. Entonces, m aquí es igual. M es igual a 3 medios menos 1, eso sería igual a un medio. Entonces, m había tenido que ser un medio. Entonces, esta secante se va a escribir como secante a la 1 medio de x por secante de x diferencial de x. Así lo podemos hacer, ¿no? En caso de que sea más complicado, digamos, el exponente y no podamos visualizar rápidamente. Un medio más 1 es 3 medios, se cumple. Bien, esta era una operación auxiliar nada más. Perfecto. Ahora vamos a agrupar estos dos, lo que es tanto la tangente como la secante. En ese sentido, esta integral se transforma de esta forma. La integral es igual a la tangente, pero antes, me estoy olvidando de algo. Miren, esta tangente la tenemos que transformar, eso me dice la teoría. Entonces voy a transformar. Sabemos que la tangente, a ver, vamos a recordar aquí la identidad. Tangente cuadrado de x más 1 es igual a secante cuadrado de x. Entonces, esta tangente cuadrada se va a mantener y este 1 va a pasar a restar. Entonces, esta tangente cuadrada se va a sustituir por la expresión secante cuadrado de x menos 1. Por esa expresión se sustituye. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Aplicando esta identidad, tenemos secante cuadrado de x por secante a la 1 medio. Entonces, 2 más 1 medio, ¿a qué es igual eso? Eso es igual a 5 medios, ¿no? Entonces, secante a las 5 medios de x menos, menos 1 por secante a la 1 medio es secante a la 1 medio de x. Y finalmente tenemos secante de x por tangente de x diferencial de x. Ahora sí podemos hacer lo siguiente. Lo que se puede hacer es hacer la sustitución para mejorar, ¿no?, la integral, para que se reduzca algo sencillo. Entonces el cambio de variable, en este caso es u, que es igual a secante de x. Secante de x, entonces si diferenciamos tenemos el diferencial de u, que es igual a secante de x, por tangente de x diferencial de x. Bien, se puede reemplazar ahora en la integral. Entonces reemplazamos, tenemos la integral secante, que es igual, es u a la 5 medios, menos secante, que es u a la 1 medio, y secante de x por tangente de x por el diferencial de x es el diferencial de u. Esta integral es inmediata, la integramos rápidamente. Integral de u a la 5 medios más 1, eso es 7 medios, u a la 7 medios. U a la 7 medios, multiplicado por 2 séptimos. Menos, integral de u a la 1 medio, esto sería igual a 3 medios, entonces sería 2 tercios de u a la 3 medios, más la constante. Bueno, finalmente volvemos de la sustitución. Sabemos que u es la secante, entonces 2 séptimos de secante elevado a la 7 medios de x, menos 2 tercios de u. U es secante a la 3 medios, en este caso, de x más la constante. Bien, nada más, ¿no? Entonces, esa es la forma correcta de integrar esta expresión. Bien, aquí ya entra en juego la derivada de la secante, por si acaso. Tenemos que saber la derivada, que no es nada más la secante por la tangente de x. Bueno, a ver, vamos a ver ahora un caso más para terminar esta parte. Para cotangente y para la cosecante en este caso, ¿no? Bueno, a ver, entonces vamos a ver lo siguiente. Aquí podemos decir calcular. A ver, otra integral. Por ejemplo, la integral de cotangente elevado a la menos 8x, digamos. No. No, mejor no. Esto nos va a complicar. Ya, eso debería ser, digamos, 3x. Ya, cotangente al cubo de x. Por cosecante. En este caso podría ser negativo, ¿no? Puede ser menos 8, digamos. Menos 8, x, diferencial de x. Bien. A ver, para hacerlo más interesante, no lo haré así. Esto que sea
¿sí? Esto que sea 5, ¿ya? Vamos a hacerlo más interesante. Listo. Entonces tenemos, miren, cotangente a la quinta de x por cosecante a la menos 8 de x diferencial de x. Entonces tenemos que ver, estamos en el caso de cotangente y cosecante. Lo que me interesa es que m sea impar y n puede ser cualquier valor. Entonces aquí tenemos que m es impar, miren, es 5 y la cosecante, bueno, es cualquier valor. Lo que sabemos es que debemos desarrollar en una unidad la cotangente y la cosecante, ¿no es cierto? Entonces aquí tendríamos la integral. Esta cotangente la vamos a reescribir como cotangente a la cuarta de x. Lo voy a mantener una cosecante, después la voy a reescribir. Y aquí tendríamos cosecante a la menos, en este caso 9 va a ser, ¿ya? Y multiplicado por, para llegar a 5, me faltaría una cotangente, cotangente de x, o mejor, primero anotaré la cosecante. Miren, aquí me faltaría una cosecante, cosecante de x, porque cosecante a la 9 de x por cosecante de x menos cosecante a la menos 8. Y para llegar a la quinta, entonces aquí me faltaría una cotangente, cotangente de x diferencial de x. Bien, entonces, miren, ya está preparada el diferencial. Aquí está, cosecante por cotangente. Lo que me falta es esto. Esta cotangente a la cuarta la debo expresar en función de la cosecante, pero vamos a recordar la identidad, esta identidad. 1 más cotangente al cuadrado es igual a cosecante cuadrado. Entonces, ¿cómo reemplazo eso? Si esto es a la cuarta, entonces esto lo vamos a transformar en cuadrado de la siguiente forma. Entonces aquí tendríamos la integral es igual. Esta cotangente a la cuarta la reescribimos como cotangente al cuadrado de x al cuadrado, que es lo mismo cotangente a la cuarta. Y todo esto lo vamos a copiar. Lo vamos a trabajar en ello. ¿Sí? Porque esto nada más se tiene que expresar ahora en lo que es cosecante. Entonces, cotangente cuadrado de x, ¿a qué es igual? Si despejamos cotangente cuadrado de x, tenemos cosecante cuadrado de x menos 1. Entonces, vamos a escribir eso. Sería cosecante cuadrado de x menos 1. Listo, ya está, ¿no? Entonces, esta expresión va a ser de la siguiente forma. Lo podemos desarrollar ya de una vez o podemos esperar y hacer el cambio. Yo considero, miren, de que en este caso no conviene desarrollar porque voy a escribir demasiadas veces la cosecante y voy a perder el tiempo. Entonces, me conviene aplicar directamente el cambio de variable y después desarrollar, ya que voy a tener expresiones algebraicas nada más, polinomios. Los polinomios son más sencillos de desarrollar que las funciones trigonométricas. Entonces, previamente esto lo voy a dejar ahí, como les he mencionado. Cosecante al cuadrado de x menos 1 al cuadrado, cosecante a la menos 9 de x. Y todo esto se va a copiar. Ahora sí voy a aplicar el cambio de variable porque toda la función ya está en términos de solo esto, de cosecante, ¿no? Miren, aquí está, cosecante al cuadrado, cosecante a la 9 y ya está listo para hacer el cambio. Entonces, el cambio de variable va a ser cosecante. Entonces, la derivada sabemos que es menos cosecante de x por cotangente de x diferencial de x. Esa es la derivada de la cosecante, por si acaso. Eso también hay que saberlo de memoria, ¿no? Para poder derivar rápidamente, ¿no? Bien, reemplazamos en la integral. Entonces, reemplazando en la integral, se tiene la integral, cosecante es u, entonces u cuadrado menos 1 al cuadrado, esto sería u a la menos 9, y cosecante por cotangente diferencial de x es menos el diferencial de u, entonces el negativo puede salir y aquí tendremos el diferencial de u. Ahora sí voy a hacer el desarrollo porque esto es mucho más sencillo, ¿sí? Entonces vamos a desarrollar menos integral. Desarrollamos u cuadrado menos 1 al cuadrado. Eso sería igual a u a la cuarta menos 2u cuadrado más 1 por u a la menos 9, diferencial de u. ¿Sí? Ahora vamos a desarrollar. U a la menos 9 se va a distribuir a cada integrante. Entonces tenemos menos integral. Tendríamos u a la menos 5 menos 2u a la menos 7 más u a la menos 9, diferencial de u. Y finalmente integramos, ¿no? Tenemos menos, aquí, integral de u a la menos 5. Eso sería igual a u a la menos 4, hay que sumarle 1 sobre menos 4. Menos 2 por integral de u a la menos 7. Sería u a la menos 6 sobre menos 6. Y finalmente integral de u a la menos 9. Entonces vamos a tener aquí más u a la menos 8 sobre menos 8. Bien, ya está, ¿no? Entonces vamos a operar ahora y volver al cambio de variable. A ver, voy a distribuir este negativo. Y lo que me quedaría es un cuarto en el primer sumando. Pero u a qué es igual? U es igual a cosecante. Entonces tenemos cosecante a la menos 4 de x. Menos, entre menos es más. Y por eso sería negativo, un tercio. Entonces, menos un tercio. Es
para el segundo término. Menos 1/3 de u es cosecante a la menos 6 de x. Y aquí más sería, ¿no? Más 1/8 de u, que es cosecante a la menos 8 de x, más la constante de integración. Nada más. Esta sería entonces la respuesta. Entonces aquí podemos ver que mientras el grado de la cotangente sea más alto, pero lógicamente tiene que ser impar, y lo mismo sucede para la tangente, si es mucho más alto, la integral va a ser más larga, como pueden ver. Aquí era la 5, pero hemos generado cotangente a la cuarta. Entonces, esta cotangente a la cuarta tenemos que ponerla en función de la cosecante. Ahora, ¿qué pasaba si esto, por ejemplo, hubiera sido 7? Entonces, esto hubiera sido la 6, ¿no es cierto? Y ahí tenía que ser otro. Si esto es el 8, peor, va a ser mucho más largo. Pero bueno, los problemas no están preparados de esta forma, ¿no? Hasta 7 podría llegar, digamos, un ejercicio. Y va a ser un poco largo, sí, pero vean que no es complicado. Solamente hay que jugar con lo que es trigonometría en esa parte. Bien. Bueno, entonces ese sería este método, ¿no? En cuanto a las expresiones de la tangente y la secante. ¿Hay dudas sobre este método antes de ver sustitución trigonométrica? Bien, entonces vamos a continuar ahora con lo que es sustitución trigonométrica. Bueno, ahora el método que vamos a ver es uno de los más importantes, por si acaso, ¿ya? Y hay que aprenderlo porque este método no solamente me va a servir para integrales con radicales, porque en general los libros dicen que me sirve solamente en integrales con radicales, pero no siempre es así. No solamente me sirve para eliminar radicales, sino así también cualquier expresión en donde esté suma de cuadrados o diferencia de cuadrados. Entonces, aquí vamos a decir método de sustitución, este método, método de sustitución trigonométrica. Sustitución trigonométrica. Bien, entonces vamos a ver. Ahora, miren, este método, ¿para qué me sirve? Me sirve para integrales de esta forma. Básicamente debo conocer 3 integrales nada más. Y luego vamos a ver otros casos que no son muy conocidos, pero nos van a ayudar a resolver. Entonces, miren, para integrales donde existe una función, pero en esta función, ¿qué tiene que existir? Tiene que existir, lógicamente, la variable x y tiene que depender de la siguiente forma. Puedo tener, por ejemplo, lo que es a cuadrado, digamos, menos x cuadrado. Ahora, para la otra, esa sería una. Para la otra integral va a ser la función, que lógicamente depende de x, de integrales de, puede ser x cuadrado más a cuadrado. Y el último caso, este sería el segundo, entonces vamos a ver para el segundo. ¿Ya? Lo voy a hacer así, en columna, para que nos guiemos mejor. Entonces, el tercer caso, entonces el tercer caso es para el estudio de las integrales de la forma x y la raíz de x cuadrado menos a cuadrado diferencial de x. ¿Ya? Bien, entonces miren, si tengo integrales, ¿ya?, con radicales y dentro de ese radical existe, por ejemplo, a cuadrado menos x al cuadrado, entonces la sustitución que me va a servir es la siguiente, va a ser x igual al seno de t, o seno de tita, como quieran, ¿no? Esa va a ser la sustitución. Ahora, si tengo también otra integral, pero en este caso es una suma de cuadrados, entonces la sustitución es x, aquí me falta a por tangente de tita. Aquí también me ha faltado una a. Aquí me falta una a. En realidad aquí el coeficiente del seno es a. Y finalmente, si tenemos x cuadrado menos a cuadrado, entonces la sustitución es x igual a por secante de tita. Nada más. Entonces, lo que se va a hacer luego ya es diferenciar, ¿no? Entonces vamos a ver la diferenciación también aquí. Entonces tendríamos el diferencial de x, esto es igual a coseno de tita, diferencial de tita. Con los ejercicios vamos a ver cómo se vuelve el cambio de variable, porque hay que construir un triángulo. Aquí tenemos el diferencial de x, a por secante cuadrado de tita, diferencial de tita. Y finalmente, esta otra expresión, diferencial de x, que es igual a secante de tita, tangente de tita, diferencial de tita. Hemos visto hace rato la deriva de la secante. Bien, básicamente eso es la explicación general que se da, ¿no es cierto? Pero aquí también tenemos que ver algo importante. Miren, una pequeña nota. ¿Qué vamos a decir? Estas sustituciones
sustituciones, en realidad son tres, ¿no? Sustituciones. También son útiles. Útiles para expresiones que no están en raíz. Para expresiones sin radical. Sin radical. Pero que presentan las formas, ¿no? Pero que presentan las siguientes formas, ¿no? O las formas, y en este caso serían las formas que ya hemos visto, es decir, o sea, a cuadrado menos x cuadrado o x cuadrado más a cuadrado, o en el otro caso, x cuadrado menos a cuadrado. Listo. Entonces, miren, el principal objetivo de la sustitución trigonométrica, como hemos visto aquí, es aplicar cuando existen radicales. Y dentro de ese radical tienen que haber estas tres expresiones. Pero el objetivo es eliminar el radical, porque si bien aquí tenemos una sustitución trigonométrica, entonces lo que vamos a tener es la raíz de una función trigonométrica, y esta va a estar elevado al cuadrado, entonces eso se elimina, ¿no es cierto? Se elimina y se transforma en algo sencillo. Pero ese es el objetivo principal. Pero hay otro objetivo secundario, podríamos decir aquí, en donde me dice que estas sustituciones también son útiles para expresiones sin radical, es decir, si no existe el radical, pero aparecen estas formas, a cuadrado menos x cuadrado más a cuadrado, y en el otro caso, x cuadrado menos a cuadrado, también puedo aplicar la sustitución trigonométrica. Entonces no me tengo que cesar en la lógica de que esto solamente me sirve para eliminar los radicales. También sirve para resolver integrales de este tipo. Entonces, eso tiene que quedar claro, ¿ya? En primer lugar, porque uno a veces tiene la noción de que estas sustituciones solamente me van a servir para los radicales, pero no es así. Y vamos a ver problemas en donde no necesariamente tengo lo que es un radical. Bien, entonces estas son las sustituciones habituales que les he mencionado, ¿no es cierto? Estas van a encontrar en cualquier libro, en cualquier libro de cálculo 1, ¿no es cierto? Cualquier libro canónico, podríamos decir, de cálculo 1. Pero sin embargo, existen otras sustituciones, miren, y aquí en el libro voy a presentar algunas, ¿ya? Y lo voy a copiar más de aquí. Ya, esta es de la última edición, por si acaso. En la anterior, estas sustituciones no estaban, ¿ya? Y he ido rescatando, ¿no? De mucha información para poder presentar esta tabla. Y observen, y estas sustituciones, como les he mencionado, son también trigonométricas, ¿ya? Lo voy a copiar en la siguiente pizarra para que se vea mejor. ¿Ya? Estas serían otras sustituciones. Lo que vamos a decir, otras sustituciones trigonométricas. Podemos decir aquí. Otras sustituciones trigonométricas. Entonces, miren, existen otras sustituciones trigonométricas, pero no son conocidas. Y en un libro habitual, por lo menos, digamos, peruano o tal vez boliviano, no creo que encontremos estas sustituciones. Pero miren, estamos en el caso, para el primer caso, x, cuando el radical depende de a menos x sobre a más x. La sustitución en este caso es x igual a por coseno doble de tita. Ahora, para el otro caso, si tenemos una función que depende de la raíz de x sobre a menos x, entonces esta es la sustitución, x igual a por seno al cuadrado de tita. Para el otro caso, raíz de x sobre a más x, la sustitución es x igual a por tangente cuadrado. Y para estos dos casos, que son iguales, miren, la raíz de x menos a sobre menos x o la raíz de x menos a por b menos x, la sustitución es esta suma. X que es igual a por coseno cuadrado de tita más b por el seno cuadrado de tita. Y finalmente para esta, la raíz de x menos a sobre x menos b y otra integral que depende de la raíz de x menos a por x menos b, la sustitución es la misma, bueno, no es la misma, ¿no? Es x igual a por secante cuadrado de tita menos b por tangente cuadrado de tita. Entonces, estas sustituciones pueden ayudar a resolver estas integrales. ¿Por qué? Porque estas integrales vamos a verlas con otros métodos y van a ver que esos métodos son quizás un poco largos, porque por ejemplo, para estos métodos, cuando tenemos un solo radical, lo que habitualmente se hace es un cambio de variable dentro del argumento y luego se desarrolla en fracciones parciales, pero eso es largo. Han visto que las fracciones parciales siempre van a ser largas, pero estas sustituciones trigonométricas vienen al rescate a transformarlas en expresiones más sencillas y se pueden resolver de manera más rápida, ¿no? Pero ahora, ¿cuál es la complejidad? La complejidad aquí está tal vez en memorizarse todas estas, ¿no? Pero bueno, si uno entra más detalle a lo que es la integración, podría aprenderse estas sustituciones
y reconocer estos casos. Y vamos a ver también algunos problemas de cómo resolver, ¿no? Con estas sustituciones. Pero como les digo, ¿no? Hay alternativas. No es necesario que memoricen todo esto. Lo que sí deberíamos conocer bien son estas integrales y estos casos, son los básicos. Pero si desean conocer más, estaría bueno, ¿no? Que aprendan también estas sustituciones para resolver estas integrales, porque estas, por ejemplo, se resuelven también por otros métodos, incluso por sustitución de Euler se podría hacer. También vamos a ver eso. Bien, entonces, eso es en cuanto a esta parte de la sustitución trigonométrica. Vamos a ver ejemplos ahora. No sé si hay preguntas antes de ver algunos ejercicios. Bien, entonces, vamos a ver algunos, ¿sí? Ejemplos. A ver, vamos a estudiar para cada caso. Muy bien. Ya, vamos a ver un primer caso. Entonces aquí decimos calcular. Vamos a ver primero algo sencillo y luego vamos a ver integrales más interesantes. Ya, por ejemplo, miren, la integral de x sobre la raíz de 4 menos x cuadrado. Es una integral sencilla, ¿sí? Pero vamos a aprender cómo usar, en este caso, el método de sustitución trigonométrica. Bien. En primer lugar, vean que tengo la integral de x sobre la raíz de 4 menos x cuadrado. Y para esta parte, lo primero que debo hacer es ver los radicales. Debo analizar los radicales, ¿sí? Entonces, debo ver en el radical qué tipo de expresión existe. Si tengo una diferencia de cuadrados o una suma de cuadrados, es seguro que debo aplicar una sustitución trigonométrica. Es casi seguro. Y en este caso sucede lo mismo. Miren, este radical lo podemos reescribir de esta manera. Lo puedo reescribir como la integral de x sobre la raíz de 2 cuadrado menos x cuadrado. Se puede reescribir de esa forma, ¿no? Entonces debo analizar el argumento. Entonces podemos ver aquí que tengo un número al cuadrado menos x al cuadrado. Ahora vamos a ver los casos básicos. Entonces miren, si tengo una integral en donde bueno, es una función que depende de un número al cuadrado menos x al cuadrado, entonces la sustitución que me ayuda es x igual a ese número por el seno de tita. Entonces estamos en el primer caso, por lo tanto la sustitución es a por el seno de tita. Por lo tanto vamos a aplicar esa sustitución aquí. Entonces decimos que x es igual a en este caso es 2, 2 por el seno de tita. Ahora vamos a diferenciar. Diferenciando tenemos diferencial de x que es igual a 2 veces coseno de tita, diferencial de tita. Reemplacemos entonces ahora en la integral. Entonces vamos a tener la integral. Bien, miren, x aquí es igual, es 2 veces seno de tita. 2 veces seno de tita. Sobre la raíz, aquí tenemos 2 al cuadrado, menos x. X es 2 por seno de tita. Entonces este 2, que es el exponente, se distribuye a cada factor. Por lo tanto tenemos 2 cuadrado por seno cuadrado de tita. Y bien, ya estaría reemplazado en el denominador. Por el diferencial de x. El diferencial de x, como pueden ver, es 2 veces coseno de tita, diferencial de tita. Muy bien, miren que ya hemos reemplazado. Ahora lo que sucede es que en la sustitución trigonométrica tiene que desaparecer el radical, es decir, que se va a simplificar con el exponente del argumento del radical. Para ello tenemos que transformar, entonces vamos a transformar un poco. 2 por 2 es 4, entonces sale del integrando y tenemos en el numerador seno de tita por coseno de tita. Sobre. Bien, ¿qué me va a quedar? Entonces, miren, puedo factorizar 2 al cuadrado y 2 al cuadrado de estos dos. Y 2 al cuadrado en raíz va a salir como 2. Y ese 2 puede salir aquí, ¿no? Y me va a quedar 1 menos seno cuadrado. Pero 1 menos seno cuadrado, que es igual, es coseno cuadrado. Hay que hacerlo así rápido, ¿no? Coseno cuadrado de tita. Siempre sucede eso. Y lo que les decía, se simplifica el radical siempre. Entonces, miren, el cuadrado con el índice se ha simplificado. Y a la vez, aquí, bueno, tengo el diferencial, se puede simplificar la expresión. Es decir, este coseno, porque aquí ya solamente me queda un coseno, se va a simplificar también con ese coseno. Por lo tanto, el resultado de la integral transformada va a ser 2 por la integral del seno de tita, diferencial de tita. Como pueden ver, siempre sucede esto en las integrales, por sustitución. Entonces, me ha generado algo más sencillo. Ahora, muchas veces, y esto suele pasar, me puede generar integrales de esta forma. En este caso es un caso sencillo, ¿no? Me puede generar seno elevado al algo, digamos, ¿no? De tita por coseno elevado a la n de tita. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Esto ya lo hemos visto en la anterior clase. Ya conocemos, ¿no es cierto?, este tipo de casos.
Entonces vean, es por eso que era necesario aprender los anteriores casos, porque aquí va a aparecer varias veces eso. Entonces ya debo ver si m es impar o n es par y debo aplicar el desarrollo correspondiente. Entonces esto siempre me va a transformar a integrales trigonométricas, las integrales que hemos visto en el anterior método. Eso tenemos que recordar. Pero en este caso es una integral trigonométrica sencilla. Vamos a integrar. Entonces aquí decimos, la integral del seno es menos coseno. Por lo tanto, eso es igual a menos 2 veces coseno de tita más la constante de integración. Bien, miren, se ha integrado rápidamente. Pero ahora lo que tenemos que hacer es volver del cambio de variable. Y generalmente el problema, bueno, no es un problema, ¿no? Pero muchas veces para aplicar una sustitución trigonométrica, bueno, después de aplicar una sustitución trigonométrica hay que aplicar otros cambios. Y ahí suele ser un poco ya tedioso, ¿no? Volver del cambio de variable. Pero en este caso ha sido inmediato. Por lo tanto, vamos a ver. Miren. Lo siguiente, miren. Ya, ¿cómo volvemos el cambio de variable? Lo que se tiene que hacer es lo siguiente. Tenemos que agarrar el cambio primeramente. X igual a 2 veces seno de tita. Entonces, lo que hay que hacer es despejar la función trigonométrica. Y en este caso, si despejamos el seno de tita, ¿qué es igual? Seno de tita es igual a x medios, ¿no? Perfecto. Entonces hay que construir un triángulo, donde el ángulo va a ser tita, pero tiene que ser un triángulo rectángulo, es decir, que va a formar 90 grados entre los catetos. A ver, vamos a hacer así. Digamos, ¿no? Entonces, este sería el ángulo tita. Aquí están los 90 grados. Y bien, el seno de tita, ¿qué es igual? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Este es el opuesto y este es el adyacente. Por lo tanto, el hipotenusa estaría dada por la suma de los cuadrados de ambos catetos, es decir, x cuadrado más 4. Bien, ahora tengo que ver aquí, miren, ¿qué función necesito? Necesito coseno, entonces el coseno ya se puede calcular de triángulo. Entonces decimos que el coseno de tita, que es igual a cateto adyacente, ¿no? Cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, 2 veces sobre la raíz de x cuadrado más 4. Nada más, de esa forma. Ahora, muchas veces estas integrales pues me van a generar en términos de tangente, podría ser, ¿no? O tangente doble. O sea, casos más complicaditos, podríamos decir, o argumentos más complicados, o funciones que no sean sencillas, pero igual, hay que construir el triángulo y de ahí hay que ir sacando las funciones trigonométricas necesarias y luego formar la función que yo quiera, ¿no? Eso es lo que se hace. Entonces vamos a volver al cambio de variable. Por lo tanto, la integral es igual a menos 2 por coseno de tita. Pero coseno de tita es 2 veces sobre la raíz de x cuadrado más 4. Más la constante. Entonces, vamos a finalmente a operar. La integral, por lo tanto, es menos 4 sobre raíz de x cuadrado más 4. Más la constante. Nada más. Esa sería entonces la solución. Entonces, vean, de esa manera se debe aplicar la sustitución trigonométrica, ¿no? Vean que no es nada complicado, pero esto puede ir variando ya en la complejidad con las expresiones, ¿no? Vamos a ir viendo más adelante. Bien, ¿hay preguntas respecto a este primer caso? Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a ver otro caso, ¿sí? Miren que esta no era la única forma de integrar tampoco, ¿sí? Podría haber otra forma, ¿no? De poder integrar. Ah, un momento, a ver. Aquí creo que estoy cometiendo un error. Sí, he cometido un error aquí. Observen. Seno de tita es cateto opuesto sobre hipotenusa. Está mal esto. ¿Ya? Seno de tita sería cateto opuesto sería, ¿no? Aquí sobre hipotenusa. Y la hipotenusa sería 2. De esta forma, entonces, este cateto sería 4 menos x al cuadrado. Y está nuestro coseno, que es igual, sería así. Va a ser al revés. Sería raíz de 4 menos x cuadrado sobre 2. Entonces vamos a reemplazar esto. Entonces, esto está mal, ¿no? Por eso no cumplía. A ver, esto va a ser igual a la raíz de 4 menos x cuadrado medios. Y eso ya se puede simplificar.
Entonces, simplificando me quedaría menos la raíz de 4 menos x cuadrado. Esta sería la solución, ¿sí? Y aquí, miren, no está difícil de ver, pero por eso les decía a veces, ¿no? Y si conocemos bien las derivadas, algunas integrales van a ser ya sencillas. Por ejemplo, miren, yo ya me doy cuenta, esta expresión de qué proviene. Por ejemplo, miren, ¿qué pasa si derivamos la raíz de una función? Bien, esto es igual a 1 sobre 2 veces la raíz de f de x. La derivada de f de x es f' de x. Entonces, seguramente esto debe provenir de 4 menos x al cuadrado. Y eso es lo que ha pasado, miren. El resultado era negativo, la raíz de 4 menos x al cuadrado. Entonces, vean que ahí inmediatamente viene lo que es la derivación, ¿no es cierto? Nos puede ayudar eso a poder identificar algunas integrales rápidamente. Bien, vamos a ver ahora un ejercicio básico también para el segundo caso. Entonces, ya, vamos a ver el otro caso, ¿no? El otro caso que les decía era cuando no hay radicales. Y van a ver que se cumple también, ¿no? Entonces vamos a decir aquí, calcular la siguiente integral. En este caso es la integral de 1 sobre x cubo más x. Miren, como les he mencionado, no siempre va a ser necesario que tenga un radical para poder aplicar la sustitución trigonométrica. Muchas veces, si tengo estas funciones, puedo aplicar la sustitución, como les he mencionado, ¿no? Y es el caso de este ejercicio, pero a simple vista no forma una suma de cuadrados o una diferencia, pero lo que puedo hacer es factorizar esta x. Entonces, si factorizamos esa x, bueno, una x de cada sumando en el denominador tendríamos la integral de 1 sobre x por x cuadrado más 1. Bien, entonces, si hacemos eso, vean, ya aparece la expresión que les mencionaba, x cuadrado más 1, una suma de cuadrados. Entonces, este 1 lo podemos ver como 1 al cuadrado, ¿verdad? ¿Y cuál es la sustitución para ese caso? Es una suma de cuadrados, entonces vamos a los casos. Sería x igual al número, que es la base, por tangente de θ. En este caso, a es 1. Entonces, la sustitución que vamos a hacer es la siguiente. Sería igual a x igual a, pero a es 1 por tangente de θ. Entonces, reemplazamos ahí lo que es esa expresión. Por lo tanto, vamos a tener diferencial de x, que es igual a secante cuadrado de θ, diferencial de θ. Bien, reemplazando la integral, vamos a reemplazar. Entonces, reemplazando tenemos la integral de 1 sobre x. X es tangente de θ. X cuadrado, bueno, tangente cuadrado de θ. Más 1 por secante cuadrado de θ, diferencial de θ, que es el diferencial de x. Es decir, secante cuadrado de θ, diferencial de θ, ¿no? Bien. Ahora vamos a transformar. Miren, nosotros sabemos que la tangente cuadrada de θ más 1 es secante cuadrado de θ, ¿no es cierto? Entonces vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar eso, ¿no? Esto sería secante cuadrado de θ. Por lo tanto, se puede simplificar esa secante cuadrada con esta secante. Listo. ¿Qué me quedaría? Finalmente una integral sencilla. Voy a tener la integral de 1 sobre la tangente. Pero eso, ¿cómo lo puede ver? Como cotangente. O más fácil, miren, como cosecante, o mejor dicho, como coseno de θ sobre seno de θ. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque tenía solamente 1 sobre tangente, pero 1 sobre tangente se expresa de esa forma. Y aquí decimos, la integral inmediata vamos a aplicar. Miren, si en el denominador tengo una función y arriba está su derivada, eso es igual a al logaritmo del denominador, en este caso seno. ¿Y por qué hemos hecho eso? Porque la derivada del seno es el coseno, directamente. Bien, ya está integrada la expresión. Ahora lo que vamos a hacer es volver el cambio de variable. Entonces, como he mencionado, debemos agarrar el cambio. Entonces, aquí decimos, el cambio es x igual a tangente de θ, pero eso lo podemos ver como tangente de θ, que es igual a x, ¿no? Ahora vamos a construir el triángulo, un triángulo rectángulo. Entonces, está ahí. Bien, el ángulo es θ, como sabemos. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y la hipotenusa se forma como la raíz de la suma de los catetos al cuadrado. Bien, por lo tanto, el seno que va a ser igual. El seno de θ es igual a cateto opuesto que es x sobre la raíz de x cuadrado más 1.
Perfecto. Y nada más, reemplazamos ahora en la integral, ¿no? En esta. Entonces la integral es igual al neperiano del seno. El seno es x sobre raíz de x cuadrado más 1, más la constante integración. Y ven, de esa forma se ha podido resolver esta integral. Entonces, con esto hemos aprendido que no es necesario tener radicales para poder aplicar una sustitución trigonométrica. Lo importante es que tenga la expresión, ya sea una suma de cuadrados o tal vez una diferencia de cuadrados, ¿no? Bueno, a ver, ya hemos visto ese caso. Vamos a ver un caso más, ¿no? El caso de la secante, ¿no? Hemos visto el caso del seno, de la tangente y ahora nos faltaría el secante. Con eso acabaríamos esto, ¿no? Y la siguiente clase vamos a ver ejercicios más interesantes sobre sustitución. Entonces, a ver, otra integral. Esta va a ser pero con radicales o con un radical. La integral de la raíz de x cuadrado menos 16 sobre x cubo. Diferencial de x. Bien, eso es lo que tenemos. Entonces, aquí podemos ver lo siguiente. Observen que esto es una integral. En el numerador existe bueno, un radical, ¿no? Y hay una diferencia de cuadrados y en el denominador x cubo. Pero tenemos que identificar qué tipo de expresiones se encuentra en el radical. En este caso es una diferencia de cuadrados. Pero primero aparece lo que es x al cuadrado y luego un número al cuadrado. Este 16 lo puedo expresar como 4 al cuadrado. Entonces vamos a ver, estaríamos en el último caso, miren. X al cuadrado menos a cuadrado. Si tenemos expresiones de ese tipo, la sustitución es x igual a por la secante de θ. Entonces vamos a hacer esa sustitución. Entonces aquí decimos lo siguiente. X es igual a, pero en este caso es 4, porque 4 al cuadrado es 16, 4 por secante de θ. Bien, entonces diferenciando tendríamos el diferencial de x que es igual a 4 secante de θ tangente de θ, diferencial de θ. Vamos a reemplazar ahora en la integral. Entonces, si reemplazamos en la integral, tendríamos la integral raíz x es igual a 4 al cuadrado secante cuadrado de θ menos 16 sobre x, pero x en este caso es 4 al cuadrado al cubo por secante al cubo de θ. Diferencial de x es 4 por secante de θ tangente de θ diferencial de θ. Bien, ahora lo que se hace es simplificar, ¿verdad? Vamos a simplificar. Entonces, un 4 con este se va a ir y me va a quedar 4 al cuadrado en el denominador. También una secante con una secante y aquí me queda secante cuadrada. Perfecto, entonces, a ver, ¿qué se tiene en el numerador? Bueno, 4 al cuadrado y aquí que este 16 también es 4 al cuadrado se factorizan y sale del radical como 4. Entonces tendría 4, va a salir y aquí me quedaría 4 al cuadrado. Bien, y me va a quedar secante cuadrado de menos 1. Entonces, vean, tengo la raíz de secante cuadrado de menos 1. Pero secante cuadrado de menos 1 es igual a cotangente cuadrado de x. Y esto podemos decir que se va a simplificar. Cotangente cuadrado con el índice se va y me va a quedar cotangente nada más. No, en realidad es tangente, ¿no es cierto? Esto es tangente. No es cotangente, esto es tangente. Entonces me ha quedado tangente, ¿vean? Arriba me queda tangente. Entonces tengo tangente de x sobre secante cuadrado de θ. Bueno, en realidad es tangente de θ por la tangente de θ. Ahora tenemos que operar y vamos a ver qué tipo de expresión me ha generado para luego ya poder integrar, ¿no? Entonces tendríamos un cuarto de la integral de la tangente cuadrada de θ sobre secante cuadrado de θ, diferencial de θ. Bien, aquí vean, me ha generado una expresión trigonométrica. Y lo primero que hay que tratar de hacer es llevar en función de seno y coseno. Siempre hay que tratar de hacer eso. Y en caso de que no se pueda, bueno, hay que ver ya otra posibilidad, ¿no? Entonces vamos a tratar de llevar en función de seno y coseno. Tengo un cuarto de la integral. A ver, ¿esto cómo lo puedo ver? Como tangente cuadrado de θ, solo puedo ver como seno cuadrado de θ sobre coseno cuadrado de θ. Y abajo tenemos secante cuadrado de θ. Diferencial de θ. Entonces, vean, esto se va a simplificar. Me va a quedar una nada más ahí. Entonces, esto sería igual a un cuarto de la integral del seno cuadrado de θ.
Y miren, aquí entra en juego el método que hemos visto. Cuando tenía integrales de este tipo, ¿no? Integral del seno elevado a la m de x. Cuando era par, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que linealizar con las identidades de linealización. Entonces, el exponente es par. Y aplicamos la identidad de linealización. Entonces, sabemos que, esto lo voy a borrar, sabemos que el seno cuadrado de x es igual a 1 menos el coseno doble de x. Eso para el seno. Pero si fuera coseno, vamos a recordar también, el coseno cuadrado de x es igual a 1 más el coseno doble de x sobre 2. Entonces, esas son las identidades de linealización. Si hubiera sido a la cuarta, entonces tendría que haberse escrito como seno cuadrado al cuadrado y linealizar tantas veces sea necesario para que se pueda integrar fácilmente. En este caso solamente tenemos que aplicar una vez. Entonces tenemos un cuarto de la integral. Seno cuadrado, que es igual, es 1 menos el coseno doble de x, bueno, sobre 2, pero ese 2 puede salir. Y si multiplica a este un cuarto, sería un octavo. Finalmente integramos. La integral de 1 es, bueno, aquí me faltaría lo que es el diferencial de x. No, tita, ¿no? Así. Bien, entonces tenemos un octavo de. La integral de 1 es tita nada más, menos la integral del coseno doble de tita es un medio del seno doble de tita. Más la constante de integración. Perfecto. Vean, ya ha sido integrada la función. Ahora, simplemente volvemos al cambio de variable. Entonces, agarramos lo que es el cambio. Entonces, en este caso, miren, es x igual a 4 por secante de tita. Bien, entonces, para construir el triángulo, siempre debo llevar a seno o a coseno, por si acaso. ¿Sí? No puedo llevar otra función. Entonces, aquí, ¿qué sería? Tendremos secante de tita, que es igual a x cuartos. Entonces, esto se puede transformar en coseno, ¿no? Coseno de tita es igual a 4 sobre x. Bien, entonces vamos a aplicar o vamos a construir el triángulo con ángulo tita. Bien, entonces este sería el ángulo tita y aquí están los 90 grados, el ángulo recto. Bueno, entonces coseno de tita, ¿qué es igual? Coseno de tita es cateto adyacente, entonces esto sería 4. La hipotenusa es x y el cateto opuesto va a ser igual a x cuadrado menos 4 al cuadrado, que es 16. ¿Qué necesito? En este caso, mire, necesito primero tita, pero tita se puede despejar del coseno de tita igual a 4 sobre x. Entonces, directamente, miren, voy a despejar. Tita es igual a arco coseno de 4 sobre x. Pero lo que me hace falta es seno doble de tita, pero seno doble de tita es igual a 2 veces seno de tita por coseno de tita. ¿Sí? Entonces, eso debo entender primeramente. ¿Ya? Que necesito eso, ¿no? ¿Y por qué lo estoy desglosando en función de tita? Porque mi triángulo es para tita. Entonces, aquí voy a reemplazar directamente. Vean, tengo 2. El seno de tita, ¿qué es igual? Del triángulo. El seno de tita sería cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, raíz cuadrada de x cuadrado menos 16 sobre x. Listo. Ese sería el seno de tita en función de x por coseno de tita. El coseno de tita es 4 sobre x. Entonces ya tendría ahí el seno doble de tita es igual. A ver, simplificando, esto lo podemos decir que es igual a 8 raíz de x cuadrado menos 16 sobre x cuadrado. Esa es la expresión. Entonces vamos a reemplazar eso directamente al integral. Por lo tanto, la integral es igual a 1 octavo. Tita es igual al arco coseno, ¿no? Arco coseno de 4 sobre x. Menos un medio. Un medio por 8 es un cuarto. Un cuarto del seno doble de tita, que sería todo esto. Raíz de x cuadrado menos 16 sobre x cuadrado, más la constante de integración. Miren, entonces, este caso era más interesante. ¿Por qué? Porque al final nos ha llevado a lo que es un argumento doble, seno doble de tita. Y ya no era inmediato como en los anteriores casos, miren, porque en los anteriores casos era sencillo de calcular. Aquí teníamos que desarrollar el seno doble de tita como esta expresión. Y no solamente puede suceder eso, ¿no? Muchas veces puede pasar que sea, digamos, seno a la cuarta, o seno de 4 tita, o seno cuadrado. Entonces ahí ya tenemos que ver, tenemos que tratar la forma, o buscar la forma de expresar en función siempre del argumento tita. Ahí está el objetivo, ¿no? De esa parte. Bien, con eso habríamos visto los tres casos, ¿no? Ejemplos sencillos, pero que nos ayudan a entender.
La siguiente clase vamos a ver variación de estos, ¿no? Algunos casos especiales y también vamos a ver cómo se usan estas sustituciones. Bien, ¿hay preguntas antes de terminar la clase? Bueno, entonces si no hay dudas, vamos a quedar ahí, ¿sí? Bien, eso sería todo y voy a subir una guía de problemas para esta parte también de sustitución para que vayan practicando. Bien, buenas noches, hasta la siguiente clase. Hasta el martes, que os vaya bien.